Hola, buenos días. Bueno, hoy continuamos con el curso de terapia intensiva orientado más bien a estudiantes de enfermería, ¿sí? Ya habíamos terminado la unidad 1. De esa unidad 1 tengo pendiente el examen, ¿sí? El parcial. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a armar un parcialito? No lo hice, pero bueno, en lo sucesivo lo voy a hacer. Eh, Ahora esta es la clase 1 de la unidad 2. Como les venía diciendo, es muy probable que las clases las dé una vez cada 15 días, por lo menos en el mes de enero. Después ya en febrero, marzo, ya nos vamos a ir ubicando sí o sí todos los viernes, ¿sí? En este mismo horario. Eso por un lado, y la clase, bueno, los días viernes. Pero es muy probable, voy a tratar de armarlo para el viernes que viene, el parcial de la unidad 1. O sea, no es una cosa ni eliminatoria, ni nada para tener miedo, pero es como para terminar de cerrar esa unidad que habíamos quedado pendiente del tema del parcial, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar hablando de gasometría arterial. Bien, dentro de la valoración, lo que debemos tener en cuenta es la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, que es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entre 80 y 100, estoy admitiendo gente. Entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Después está la saturación de oxígeno, que es entre 95 y 100%. Y hay una definición importante, que es hipoxia, que es la inadecuada oxigenación de las células. Y la hipoxemia, otro término también que acá no aparece, es la inadecuada cantidad de oxígeno en sangre, ¿sí? Hipoxia, cantidad de oxígeno inadecuada en células. Hipoxemia, en sangre, ¿sí? A ver si puedo ponerlo acá, si ya nos queda en el PowerPoint. Hipoxemia, disminución. Ya lo dejo acá, si de paso también queda grabado. De oxígeno en sangre, ¿sí? Cuando este dato lo usamos mucho, ¿no? Que es entre 95 y 100. Es cuando usamos el famoso aparatito, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ese aparato, El saturómetro. el saturómetro, bien. Y ustedes ya lo deben conocer, lo deben tener incluso en sus servicios, lo tienen como parte de su equipo de bolsillo muchas personas, ¿sí? Bueno, cuando saturamos a un paciente que viene con dificultad respiratoria, ¿no? Y está con una saturación debajo de 95, podríamos decir 94, 93, muchas veces ese tipo de saturación es motivo de internación. No es que nosotros, que llega el paciente con dificultad respiratoria, lo saturamos y tiene 93 y bueno, ya se interna, sino que hay que tratar de realizar algunos procedimientos, algunas técnicas propias de la salud, en cuanto al paciente respiratorio, para tratar de revertir esta situación, ¿no? Si está con dificultad respiratoria, ¿qué intervenciones haríamos? A ver, un paciente que está saturando 95 con mala mecánica ventilatoria. Tienen lo que se les ocurra, un paciente respiratorio, ¿qué le harían como enfermero? Posición, ¿Puede ser la semi-Fowler? bien, posición semi-Fowler. ¿Qué más? Colocar una mascarita o Y oxigenoterapia. bigotera según el requerimiento. Sí, le llamamos oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia básica de un paciente que no está en terapia intensiva todavía, ¿cuál es? ¿Con qué arrancamos? Con una mascarita de oxígeno o bigotera según el requerimiento. Bien, bigotera o mejor dicho, canula nasal. Después va la máscara simple, máscara de Venturi,
Y finalmente la máscara de reservorio. Esto es en el caso de un paciente que todavía no requiere terapia intensiva, ¿sí? El último paso antes de la terapia intensiva, o incluso dentro de la terapia intensiva, un paciente que aún no está entubado, sería la máscara de reservorio. Ya cuando no tenemos resultados óptimos con la máscara de reservorio, pasamos a otra metodología que ya sería invasiva. ¿Cuál sería? Cuando hablamos de invasivo, nos referimos a algo que ingresa ¿El dentro de... CPAP? ¿Cómo? ¿El CPAP, profe? Sí, ese sería antes, porque Antes yo que la no intubación. lo iba a nombrar, pero bueno, ya que lo Sí. nombra usted, viene el caso decirlo, es hasta máscara de reservorio llegamos. Después ya viene el BiPAP, que es como una máscara, por así decir, que y hace que entre de forma positiva, una presión positiva bastante importante al paciente, ¿sí? Hay pacientes con algunos problemas respiratorios que necesitan este sistema durante la noche. Durante la noche, muchos síntomas respiratorios de los pacientes crónicos se exacerban, es decir, que aumentan en cantidad y aumentan la dificultad respiratoria del paciente. Pacientes asmáticos, con EPOC, ¿sí? Tienen mayores complicaciones durante las horas de la noche. Y bueno, hay pacientes que llegan a tener BiPAP durante toda la noche. De día ya no, pero a la noche sí. Y bueno, y después del BiPAP sí, ya viene, el BiPAP es como la última medida antes de la asistencia respiratoria mecánica. Ya asistencia respiratoria mecánica es propio de paciente en una terapia intensiva. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van surgiendo algunas dudas? Vayan diciendo lo que quieran. Bien. Sí, vamos bien, profe. Bárbaro. Bueno, Sí, mantener el equilibrio. profe. Bárbaro. Cualquier duda, igual ustedes me van parando, me van diciendo, no hay problema. Esto, la idea de estas charlas es un poco compartir, también compartan su experiencia, si están trabajando en terapia intensiva y tienen algo que decir, pueden decirlo. Es lindo que compartan su experiencia. ¿Alguno desde acá está trabajando? Sí, la mayoría, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, mantener el equilibrio ácido-base. Y acá es donde aparecen valores importantes, como es el caso del pH. El pH es uno de los más importantes porque es el que nos indica el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Nosotros nos vamos a basar específicamente que la solución que a nosotros nos interesa es la del pH sanguíneo, que oscila entre 7,35 y 7,45. ¿Sí? En una escala de valor, el pH va entre 1 y 14. Ese es el pH en general, pero el que yo digo de 7,35 a 7,45 es el sanguíneo. Por debajo de 7 se considera ácido, superior a 7 alcalino. En este caso, como es el pH sanguíneo, está de 7,35 a 7,45. De 7,35 para abajo, ¿cómo se consideraría entonces? Pasándonos el anterior. ¿Ácido o alcalino? Ácido, Bien. Y arriba de 7,45, alcalino. bien. Ese es uno de los primeros valores que tenemos que medir. Sacamos sangre a un paciente, ¿no? Gases en sangre, y vienen estos laboratorios. ¿Sí? El pH es uno de los laboratorios que aparece. Ahí tenemos que ver si está ácido, alcalino o neutro. ¿Neutro cuál sería? Entre 7,35 y 7,45. Sería un valor normal, llamado neutro también. ¿Sí? ¿Vamos bien o estamos medio perdidos? Vamos bien, profe. Bárbaro, ustedes si quieren vayan tomando nota, igual cualquier cosa me pueden escribir, ¿no? Por el Yo lo voy a grupito sacar un ratito, no te preocupes. el grupo de Yo WhatsApp lo voy lo a podemos sacar. Vos escuchar. tranquilo, haz tu trabajo tranquilo, estás todo
Ese grupo de WhatsApp lo podemos usar para ir comentando cosas, dudas que nos van surgiendo, ¿sí? Porque a veces surgen dudas y no las comentamos acá, pero podemos comentarlas en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, otro valor a tener en cuenta es el dióxido de carbono. Y este valor oscila entre 35 y 45 milímetros Sí. cúbicos. Cuando aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Estamos ante un problema respiratorio. Por ejemplo, aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria, ¿sí? Perdón, cuando disminuye el dióxido de carbono, es porque lo estamos eliminando demasiado. Ahí es cuando aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad. Cuando aumenta el dióxido de carbono es porque lo estamos reteniendo. Por ejemplo, en respiración disminuida, ¿sí? En frecuencia y en profundidad. Menos frecuencia y menos profundidad. ¿Cuál es la respiración normal, la frecuencia respiratoria normal? Entre 12 y 18 respiraciones Bien, por minuto. bien. Si tiene 20 y 22, ¿es muy alta o está bien? ¿Es alta, profe? En realidad, no. ¿Pero por qué? Porque a veces uno se va de los valores. Uno habla de rangos y alguna bibliografía dice 18 a 20, otros dicen 18 a 22. ¿Sí? ¿Se entiende? A lo mejor si tiene Sí. 16 tampoco es baja. Son rangos, pero se puede ir un poquito para arriba, se puede ir un poquito para abajo. ¿Sí? Incluso, me acuerdo cuando trabajaba en terapia hace muchos años, yo hace mucho no trabajo en terapia, pero trabajé, y uno veía frecuencias cardíacas de 110, 120, y uno decía, esto está taquicárdico, este paciente. Y en realidad cuando uno le informaba al médico, no era considerado taquicárdico. Si bien, si uno se basa en la bibliografía, que es taquicardia, porque es de 60 a 90, ya 100 es taquicardia, según la bibliografía. Sin embargo, el paciente en terapia intensiva, que es un paciente que está con un estrés sobreagregado, quizás con vías, con sondas, con drenajes, con dolores sobreagregados, aumenta un poco la frecuencia cardíaca y no se consideraría anormal, ¿sí? La frecuencia respiratoria también muchas veces está regulada por la asistencia respiratoria mecánica. Sabemos que es de 18 a 20, a 22, pero ¿qué pasa si tiene 14? Porque el respirador está en 14. ¿Está mal? ¿O es, no respondan a esa pregunta, pero ¿está mal? ¿O es que se está buscando algún tipo de terapéutica? ¿Sí? Mal no está, y si está programado en 14 es por algo. Claro, bien. Se está buscando algún tipo de terapéutica. Yo hace un rato decía, ¿no? Cuando tenemos la frecuencia respiratoria disminuida, hacemos que el dióxido de carbono aumente. Se elimina menos cantidad de dióxido de carbono. ¿Sí? Si aumenta el dióxido de carbono es algo que eliminamos. A partir de pensar que es algo que eliminamos, es porque es algo ácido, algo que acidifica el medio. El dióxido de carbono acidifica el medio. Si el paciente está en una alcalosis, al retener dióxido de carbono, estoy tratando de normalizar esa alcalosis. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Profe, ¿podría silenciar los micrófonos porque hay un ruido y no nos deja escuchar Sí, a bien? ver, no sé cómo se hace. Si hagamos una Sí, cosa, no se escucha, profe. el micrófono. A ver. Sí, yo sé que hay alguien que está con el micrófono abierto, pero tengo que fijarme cómo lo hago. Voy a dejar de compartir porque es más fácil dejando de compartir. Acuérdense que estoy en el Bueno. chat. A ver. Leonora, por favor, le voy a mutear, después mutees el Sí. chat, cualquier cosa, sí, tengo que decir algo. ¿Cómo, profe? No escuché bien. No, porque es como que tiene usted un ruido de fondo. La voy a mutear, pero si necesita Bueno. hablar algo, dígalo, ¿sí? Bueno, buenísimo, profe. Gracias. Ahí está.
Bueno, ahí vuelvo a compartir y seguimos. Ahora está mi perra de fondo, perdón. Vieron que es muy, muy complicado todo esto, pero bueno. Dióxido, nos habíamos quedado en el dióxido de carbono, ¿no? Bien, volviendo, creo que habíamos dicho algo, ¿no? ¿De dióxido todavía? No, nos quedamos ahí. Bien, recordemos que de 35 a 45 milímetros de mercurio es el dióxido de carbono normal. Recordemos también que el dióxido de carbono es ácido, es un ácido que se tiene que eliminar del cuerpo. Si yo lo retengo, hay acidosis. Si lo excreto en demasiada cantidad, ¿sí? Y hay poco dióxido de carbono, se produce alcalosis. ¿Esto quién lo regula, el dióxido de carbono? ¿Qué órgano, qué sistema regula el dióxido de carbono? El sistema respiratorio, profe? Bien, el sistema respiratorio. Justamente de lo que veníamos hablando, ¿no? Si respiramos muy rápido, eliminamos dióxido de carbono, si respiramos muy lento, retenemos dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, ya vamos viendo dos elementos que son importantes en los gases en sangre para determinar el estado ácido-base. ¿Sí? Uno era el pH y el otro era el dióxido de carbono. Por el otro lado, aparece el bicarbonato. El valor normal es entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Esto a veces varía un poco, también podemos hablar de 22 a 24. La bibliografía que yo consulté en su momento era de 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Sí? ¿Qué piensan que es el bicarbonato? ¿Un ácido o algo alcalino? Un alcalino. Bien. ¿Vieron cuando hay un paro cardiorrespiratorio? A pesar de que es muy controvertido el tema de, hace un tiempo, ya hace años de esto, ya se viene diciendo que el bicarbonato no es necesario en un paro cardiorrespiratorio. Por lo menos no en ese momento, en esa emergencia. Se puede poner después, pero no en esa emergencia, porque el estado ácido-base no se revierte inmediatamente. Entonces, se trata de alcalinizar el medio con el aporte del bicarbonato. ¿Por qué? Porque hay retención de dióxido de carbono. Al haber paro cardiorrespiratorio, deja de funcionar los pulmones. Al dejar de funcionar los pulmones, no se excreta el anterior a este, que era el dióxido de carbono. Al no excretarse dióxido de carbono, se acidifica el organismo. Para contrarrestar esa acidificación, se administra bicarbonato de sodio. Ese es el fundamento de del mismo. Bien, ya tenemos pH, dióxido de carbono y bicarbonato. Acá aparece otro valor más, que también es importante, el exceso de base, déficit de base. El valor normal es de +2 a -2. Cuando es superior a 2, indica alcalosis. Cuando es inferior a -2, indica acidosis metabólica. Bueno, mecanismos de equilibrio. Tenemos los pulmones por un lado, ya lo habíamos dicho, los pulmones controlan el dióxido de carbono. Los riñones por el otro lado controlan el bicarbonato. Son los principales sistemas tampón, estos dos. Tampón, o también lo habrán escuchado nombrar como buffers, ¿sí? Porque son sistemas de regulación. Cuando hablamos de buffer, cuando hablamos de tampón, estamos hablando de sistemas de regulación. Estos son los principales sistemas tampón o buffer para enfrentar las alteraciones del pH. Y bueno, acá surge una definición de trastorno metabólico. Son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones. Pueden aparecer a causa de una disfunción renal. Imaginemos el bicarbonato, volvamos al bicarbonato, que es el que tiene que ver con lo metabólico, por un lado, el dióxido de carbono con lo respiratorio, ¿sí?
Entonces, el bicarbonato, que es el que tiene que ver con lo renal, ¿cómo creen ustedes que sería eliminado? A través de, ya lo dije igual, el bicarbonato. ¿A través de qué vía? ¿La respiratoria o la renal? La renal. La renal, bien. Por eso dice fuera de los pulmones. Son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones. La otra, el otro lugar que puede llegar a aparecer son los riñones. ¿Sí? Ahí. Ya aprendí cómo mutearlos. Así que bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo? ¿Se va quedando alguna duda al respecto? ¿Algo que quieran que vuelva a decir o a reforzar? Me van diciendo, ¿sí? Profe, en lo que dijo de los buffers, ¿son los pulmones y los riñones? ¿O cómo es eso No, del...? los buffers son el dióxido, a ver, espere. Sí, en realidad son el sistema, a ver, espere que quiero retroceder para ver lo que dije. En este anterior, acá está. Estos, el dióxido de carbono y el bicarbonato, esos son los buffers, ¿sí? Ah, está bien. Estos dos componentes. Quienes regulan a esos dos componentes son, por un lado, los riñones y por el otro lado, los pulmones. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí. Vale. Trastornos del metabolismo. Ah, compensación. Bueno, cuando empieza a funcionar de forma inadecuada, ya sea los pulmones o los riñones, el sistema contrario empieza a regular eso, a regular y a tratar de compensar. Es decir, están fallando los riñones, ¿quién va a compensar? Los pulmones. Los pulmones. Y viceversa. Si fallan los pulmones, compensan los riñones. Vamos a analizar, a ver, vamos a pensar un ejemplo práctico, a ver si nos sale. Después de este ejemplo práctico, ya vamos a empezar con lo que es valorar el equilibrio ácido-base, que eso es lo que nos trae a esta charla de hoy, la valoración del equilibrio ácido-base. Pero bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Tenemos los pulmones. Pensemos juntos, a ver si podemos, entre todos podemos hacerlo. Los pulmones o la respiración se ha enlentecido. Ya no está haciendo respiraciones de 18 a 20, está haciendo respiraciones de 10. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono es el que tiene que ver con la parte respiratoria, con el sistema respiratorio. ¿Qué pasaría cuando hay una frecuencia respiratoria tan baja con el dióxido de carbono? ¿Qué ocurre? Va a aumentar. Bien, porque se retiene. Muy bien. Y bien, ¿y qué sistema tendría que compensar eso? Los riñones. Bien, perfecto. Si aumenta el dióxido de carbono en los respiratorios, porque está disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Se acidifica o se alcaliniza? Se hace más ácido. Bien. Y para evitar esa acidificación, ¿qué tendría que hacer los riñones con el bicarbonato? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Aumentarlos para Bien, que sea más alcalino, ¿no? bien, bien. Perfecto, muy bien, ¿eh? Habló, a ver si reconozco las voces, no me digan, ¿eh? Luciana, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿el resto lo entendieron? Porque solo dijo Luciana, habló ahora. ¿El resto lo entendieron? Sí, profe. Solo que bueno, Sí, Luciana profe. contestó más rápido. Sí. Bárbaro. Perfecto. Bueno, bien. De todos modos, yo sé que a veces da vergüenza, da como miedo preguntar acá en cualquier cosa, después de que termine la charla en el grupo de WhatsApp, queda habilitado y ahí va, este grupo está habilitado siempre, las 24 horas. Me escriben y me preguntan, o si no tienen que escribir en el grupo, me escriben por privado, no hay problema, ¿sí?
Bueno, nos quedan 10 minutos. Acuérdense que yo a las 10 tenía que cortar sí o sí, porque tengo que ir a hacer algo personal, ¿sí? Así que cuando se acaban los 10 minutos, terminamos por hoy. El viernes que viene nos vamos a reencontrar con lo que nos quedó pendiente de esta clase, ¿sí? Acuérdense también que había dicho que quizás en enero lo hago cada 15 días en vez de una vez por semana, que porque es mi mes de vacaciones. Bueno, ahora sí, vamos con valorar el equilibrio ácido-base, ¿sí? En este caso es lo que nos trae. Con todo lo que vimos anteriormente es lo que nos va a ayudar para interpretar esto. Se debe analizar la gasometría arterial siguiendo 4 pasos en total. El paso 1, tienen que escribir las cifras que se necesitan. El pH, el dióxido de carbono, el bicarbonato. ¿Sí? A ver, yo justo a ver, voy a agarrar una hoja, espérenme un segundito, porque voy a empezar a escribir algunos valores. Ustedes escríbanlos también, así los analizamos juntos y ver si lo logramos interpretar. ¿Les parece? Bien. Pensemos. pH. Yo les voy a tirar un valor, ¿eh? O sea, escriban las cifras que se necesitan. pH. 730. Dióxido de carbono, PCO2. 55 milímetros de mercurio. Bicarbonato. Bicarbonato 24. Bien. Ese fue el paso 1. Escriban las 3 cifras que se necesitan. pH, dióxido de carbono, bicarbonato. El paso 2. Bueno, el exceso de base, déficit de base no lo puse, no importa, obviémoslo. Con estos 3 ya nos alcanzaría en este caso. Bien. El pH. Esperen, a ver, paso 2. Decida si cada uno de los valores es ácido, base o normal. El pH que ustedes tienen, ¿qué es? ¿Ácido, alcalino? Alcalino y base es lo mismo, ¿eh? ¿O normal? Una acidosis. Sí, vamos por partes. Todavía no digamos acidosis. Es una acidosis porque ya sí tenemos. Por ahora digamos que es ácido el pH. ¿Sí? El dióxido de carbono, el 55. ¿Cuál era el normal? Entre 35 y 45. Bien, entonces este hay de más. ¿Qué es? ¿Ácido, normal o alcalino? Ácido. Bien. El bicarbonato es 24. ¿Qué es? ¿Ácido, alcalino o normal? Es normal. Bien, normal. Perfecto. Bien. Ya estamos en el paso 2. Pasamos al paso 3. Paso 3. Señale con un círculo todas las letras que sean iguales. En este caso, ¿cuáles son iguales? En cuanto a acidez, alcalinidad o normal. De los que recién dijimos, ¿no, profe? Que el Sí. pH era ácido y Sí. que el dióxido de carbono era ácido también. Perfecto, entonces esas dos las marcamos en círculo, porque las dos son ácidas. En realidad la letra había que poner la A de ácido, la B de base o la N de normal, pero bueno, yo puse la palabra ácido, ¿sí? Pero bueno, coinciden el pH y el dióxido de carbono. Señale con un círculo todas las letras que sean iguales, ya hicimos eso.
Después, si el paciente tiene un trastorno ácido-base, el pH y bien el dióxido de carbono o bien el bicarbonato tendrán la misma letra A o B, dependiendo del desequilibrio. Como en este caso, fíjense en cuál coincide, el pH con el dióxido de carbono. ¿Sí? Esas coinciden. Eso es hasta el paso 3. Vamos a pasar al paso 4. Paso 4. El cuarto paso identifica si tiene algún tipo de compensación. Para comprobar si hay compensación, determine si la variable restante, no marcada como círculo, está moviéndose hacia el lado opuesto. En este caso, ¿cuál es la variable opuesta? Que no se corresponde al pH del dióxido de carbono. El bicarbonato, que estaba en valores normales. Está normal, o sea que no hay compensación. En este caso no hay compensación porque no se está moviendo el bicarbonato. ¿Cómo se les ocurre que se movería el bicarbonato en el caso de que esté buscando una compensación? ¿Disminuiría, profe? No. Si disminuye, se acidifica. Para pelear contra Ajá. la acidez, va a aumentar. Ajá, listo. ¿Se entendió? ¿El resto entendieron? Porque yo lo asocié a las funciones químicas, más o menos algo recordaba como que se iba, bueno, no sé cómo se llama, que se van separando las partículas Sí, y claro, si van a generar más ácido tendría que aumentar. claro. Sí, en el caso que el dióxido de carbono sería menor a 35, estaría alcalina la situación, ¿no? Y el pH estaría por arriba de 7,45, sería una alcalosis respiratoria. Entonces el bicarbonato disminuiría para acidificar y compensar. ¿Se entiende? O por lo menos intentar compensar. Bueno, este es el paso 4, pero en el paso 3 yo pensaba que acá se iba a definir, pero no, en el paso 3 es donde tendríamos que haber quedado. Entonces, acuérdense, teníamos el pH ácido y el dióxido de carbono ácido. Entonces, el pH nos va a decir si la sangre está ácida o está alcalina. Entonces, como dice ácido, es acidosis. Ya podemos ir anotando abajo. Acidosis. Y como el otro factor que también está ácido es el respiratorio, por eso son el dióxido de carbono, sería acidosis ¿qué? ¿Una acidosis respiratoria? Acidosis respiratoria, perfecto, bien. Acidosis respiratoria, muy bien. Después el paso 4, lo que habíamos explicado recién, que era lo de alcalinizar, lo de la compensación. ¿Sí? Gente, vamos a tratar de volver a entrar, así terminamos hoy, ¿sí? Porque va a ser una pena por un par de PowerPoint no poder terminar la clase de hoy, ¿sí? Ok, profe. Sí. Lo que sí les voy a tener que volver a enviar otro enlace, porque se acuerdan que no sé por qué razón, ahora, esto es una compu nueva y con el Zoom se me pierde el enlace. O sea, cambia, se modifica. Antes no se modificaba, ahora se me modifica. Así que espérenme un ratito y yo les vuelvo a reenviar el enlace, ¿sí? Pero igual ahora terminamos, nos queda un minuto más. Bien, importancia. Estos pasos, o sea, la importancia de todo esto que venimos charlando, ¿no? Le van a ayudar a determinar qué tipo de trastorno presenta el paciente. Si es una acidosis respiratoria, como el caso que estuvimos viendo recién, el ejemplo, si es una alcalosis respiratoria, si es una acidosis metabólica, si es una alcalosis metabólica, ¿sí? Ahora ya nos queda menos de un minuto. Yo voy a cortar, les vuelvo a enviar el enlace y volvemos a entrar. ¿Les parece? Sí, profe. Bárbaro. Ahí corto la llamada y retomamos.